todas esas cosas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida van construyendo voces. Cuando ya te acostumbraste a dañarte a vos mismo, se te hace normal después dañar a otras personas. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no nos podemos separar de nosotros mismos. Pero la gente se cansa. Pero en la mente es el único lugar en donde Dios nos dice que nos tenemos que parar de manos. ¿Cuáles son las voces que a nosotros nos están limitando? ¿Cuáles son esas voces que a nosotros nos están teniendo una versión distorsionada de nosotros? Porque hay mucha gente que quiere cambiar lo que hace sin cambiar lo que se dice. Bienvenidos a un episodio más de La Mente Miente, porque no todo lo que pensamos es verdad. El tema de hoy son las voces internas. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto que me acompañes en este día. Se ve que lo hice más o menos bien en el capítulo anterior, vos me volviste a invitar, así que muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están viendo en este momento, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, Erika con K, Erika Cernik en YouTube y por supuesto en la red social que todos amamos, Instagram, Erika Cernik. Ya tiré el chivo, Ya ¿viste? está, muy bien. Así que no hagas como Hannah, mi hija de 4 años, cuando en YouTube dicen dale like si te gustó, ella desde el sillón hace así. No, tenés que ponerle el like ahí donde aparece el dedito, pero no hacer dale like así, sino poner, ¿no? Una aclaración porque, bueno, ella hace like cada vez que le dicen, pero si no, así no te va a llegar la información. Vos sabés que hoy nos toca hablar de un tema que es clave. Si bien todos los temas son importantes, todos los que vamos a ir abordando, todas estas mentiras que muchas veces están en nuestra mente, la de hoy, de las voces internas, es muy importante porque habla acerca de los diálogos internos. Y los diálogos internos van a condicionar nuestra manera de vivir, porque lo que nosotros pensamos hace que interpretemos de una manera lo que nos pasa, hace que nos anticipemos a esos pensamientos que tenemos y a la vez también pueden minimizar nuestras capacidades para resolver conflictos. Y entonces me puse a pensar cuáles son mis voces internas y la verdad que me di cuenta de que hay muchas. Y no todos tenemos las mismas voces internas. Pero algo que realmente me llamó la atención es, si vos pensaste, Andrés, que la voz que más ibas a escuchar en tu vida era la mía, o la voz que más escuchaste en tu vida era la de tu mamá, estás muy equivocado. ¿Sabes qué? ¿En serio? Estás muy equivocado. Aunque hable mucho, Estoy muy equivocado, entonces. aunque hable mucho, la voz que más vas a escuchar a lo largo de toda tu vida es la tuya. ¿Sabías eso? Mi propia voz interna. Tu propia voz. Por eso es tan importante que seamos amigos, ¿no? Nosotros mismos. Porque como esa voz va a ser la que más vamos a escuchar, necesitamos llevarnos bien. Puedo decir que la idea es amigarnos con nuestra propia voz interna. ¿Y de qué manera? En primer lugar, hay que ser coherente con lo que pensamos. Listo, voy muerto. ¿Qué Porque- sería, qué sería ser coherente con lo que pensamos? Yo entiendo el concepto, pero ¿qué sería para vos, dijo Gerardo? Viste, en la Biblia el apóstol Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que tiene que tener. El problema está en cuando nuestra voz es muy condenatoria, cuando nuestra voz interna es todo el tiempo te marca y te machaca con lo malo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Ujú. los deportistas. El otro día estábamos viendo los mejores momentos del tenis, por ejemplo. Ujú. Y hay uno ahí específico que cada vez que hace algo malo, el tipo se acuerda de su mamá, de su abuela, de su tía, rompe la raqueta, grita, maldice al mundo. Después, ahora que pasó el Mundial, estaba mirando en algún momento cuando algún jugador erraba, no hablaba, o sea, viste que vos lees la boca y las malas palabras se notan perfectito, ¿viste? Y entonces agarrá y decían, de mi madre, de mi madre. O sea, el tipo se está retando a sí mismo. O sea, eso es como normal para todo el mundo, condenarse, maldecirse, decirse cosas fuertes. A todos los seres humanos les sucede. Fíjate sin ir más lejos, cuando se te cae algo, cuando te tropezás, cuando te sucede algo
¿qué frases te decís? ¿No? ¿Con qué frases? Si a vos se te cae un vaso de agua, ¿qué es lo que decís? Si se te rompe algo, ¿qué frases te decís a vos mismo? Oh, recorcholis, luego. ¡Rayos! Rayos y ¡Santos cielos! centellas. Bueno, pero el jugador, por ejemplo, en Ujú. ese caso, el tenista que yo estaba viendo, ¿el tenista puede mentalmente seguir jugando o queda atrapado ahí en la situación? Y vamos a tener dos tipos de jugadores. Creo que el que puede reorganizarse y decir, bueno, esto que me pasó fue una mala jugada, pero no va a condicionar cómo seguimos, va a ser el que tiene más probabilidades de ganar. Y está el segundo, que es el que no lo va a ver de esa manera, donde ya se va a culpar tanto y va a estar todo el tiempo reprochándose esa mala jugada que no va a poder volver a ser eje, ¿no? Eso es muy importante. Y también para que no quede como que solamente hay cosas malas, pensemos un poco en algo muy, muy reciente que tiene que ver con el Mundial, ¿no es cierto? Y un jugador que lo van a conocer en donde sea, que es Lionel Messi, cómo él hablaba acerca de que este Mundial para él fue especial porque todo el tiempo pensó en su papá, ¿no es cierto? Y en las frases que su papá le dijo a él, ¿no? Entonces, cómo hay cosas que hay voces que pueden ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros, pero hay otras voces que pueden anularnos, bloquearnos y dejarnos sin probabilidad y sin chance de avanzar en la vida. Pero es verdad esto que uno cuando hace algo mal empieza a, a A tirarse insultarse, ¿no? así, a Ujú. insultarse, a tirar mala onda. Y la pregunta mía es si uno le hablaría de esa misma manera como uno se habla a otra persona, por ejemplo. Porque ahora que estás hablando, digo, solemos ser bastante hostiles con nosotros mismos. Claro, y yo creo que es una pregunta que todo el tiempo nos tendríamos que hacer. Cuando te insultas, cuando te decís qué torpe que soy, que no soy nada inteligente, soy un estúpido, cuando hablas mal de tu cuerpo, cuando te insultas. Yo siempre digo, si tuvieras enfrente tuyo a alguien a quien amás, ¿no? Desde una amiga, un amigo, un hijo, y te está diciendo que está luchando con ese pensamiento, ¿cuáles serían tus palabras hacia esa persona? Seguramente serías mucho más amoroso, contemplativo, le dirías que no se preocupe, que vuelva a intentar, que es más importante lo interno que lo externo, sin tampoco dejar de luchar por lo que uno quiere, pero hablarle acerca de que hay otras cosas importantes. Ahora, cuando nos hablamos a nosotros, muchas veces somos muy malos, ¿no? Yo creo que si lo llevaríamos a un maltrato, vamos a un caso, a un extremo de una pareja. Si nos encontramos con una pareja en donde el hombre le está diciendo a su mujer, sos una gorda, así nadie te va a querer, qué tonta que sos. Nosotros, si estuviéramos escuchando esa conversación, ¿qué pensaríamos? Diríamos, eso es maltrato. Lo que el hombre le está diciendo a su mujer es maltrato. Sin Ahora, embargo, ella, asimismo, se puede estar diciendo lo mismo y puede haberlo naturalizado diciendo, es que eso es lo que soy. Soy una gorda, soy una inútil, no sirvo para nada, ¿no? Entonces, como para el afuera uno tiene muchas veces una mejor vista, es más empático con la gente, pero cuando tiene que ver con uno es muy autocrítico. che, y esto de hablarse a sí mismo, por ejemplo, a mí me pasa que yo converso conmigo mismo, pero Irene, yo y mi otro yo, o sea, recontra normal. Es muy normal para mí hablarme, responderme, tirarme diferentes opciones, a volver a acusarme, volver otra vez a defenderme y todo lo demás. ¿Eso es algo mío? ¿Estoy medio loquito? ¿Todos pensamos igual? ¿Cómo sería el tema? Todos tendríamos que usar esa técnica, ese método. Mucha Ah, ¿eso gente es no como lo una hace. herramienta buena? Exacto. En realidad, si quedarías en Irene y yo, sería un problema. Ahora está bueno cuando es Irene, yo y mi otro yo, porque habla de que tenés la capacidad. Aclaremos que no es el pata de lana, sino que es una persona de múltiples personalidades en una película. Exacto, pero acá trayéndolo al ámbito psicológico, tiene que ver con esto. Muchas veces, todo el tiempo estamos teniendo diálogos internos y todo el tiempo estamos hablando. El tema es cuando solamente
Hablo yo con mi otra parte y mi otra parte es totalmente negativa. Ahora, cuando tengo la capacidad de que haya tres personas en esa conversación, yo puedo verme a mí mismo, puedo alejarme de mí y poder mirarme como un tercero, como si mi vida sería una película de cine, Ok. ¿no? Y decir, ahí se equivocó, ahí está siendo muy duro. Pero ¿de dónde aprendimos a hablar así nosotros? O sea, ¿cómo eso es algo que se desarrolla? Porque dijiste en un momento que cuando hablábamos, si podemos conectar con la otra persona, y yo pienso que no sea condescendiente, que justifique todo mi mente, y no, bueno, sí, lo que pasa es que vos tal cosa, o que no sea acusador, sino que haya un diálogo ahí. ¿Cómo construimos eso? ¿De dónde Ujú. aprendemos a hablar de esa manera? Bueno, casi siempre, por más buena intención que tengan los cuidadores primarios, todas las experiencias tempranas, las frases que escuchamos, las conclusiones que sacamos acerca de cosas, muchas veces no son acusaciones directas. Por ahí no son tus padres los que te hayan dicho a vos específicamente, sos un tonto, sos un torpe, pero sí ves situaciones en donde quizás hasta ellos se dicen a sí mismos o hablan de los demás o hacen comentarios que hacen que vos mismo Mm, construyas esa frase que después viene a tu mente como una frase automática, ¿no? Por cosas que vos viste que pasaron con otras personas, que dijeron, por situaciones, y todas esas cosas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida van construyendo voces, ¿no? Frases que se transforman en voces que después las hacemos como naturales, ¿no? Como los fracasos, las cosas que salieron mal. Hay cosas que nos van a salir mal, ¿no? Pero una cosa es una situación específica que nos sale mal a pensar de que todo está mal, ¿no? Y ahí te digo algo que me parece importante. Es algo que inclusive en algunas oportunidades te escuché decirme o contarle a la gente que te lo decía tu mamá. Y yo te digo la teoría y vos me vas a decir cómo lo dijiste. Diferenciar la conducta de la identidad. Una cosa, te quedaste pensando ahí, te estoy dando una tarea. Una cosa es lo que no sucede y otra cosa es llamarnos a través de ok, nuestro sí, error. ya me acordé, me acordé. ¿Viste? Sí, 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 sí. Una cosa es que, no sé, se te rompa un vaso y otra cosa es decir, soy torpe, rompo todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Ya Sí, darlo sí. por sentado. O esto de que cuando ella, yo por ahí decía, me pasaba algo y decía, bueno, hago todo mal. Y entonces ella me agarraba y me decía, ¿hiciste mal esto o haces todo mal? Ujú, No, pues yo soy un desastre, qué sé yo. No, no, sos torpe o se te cayó el vaso y ujú, se te rompió. O sea, ella hablaba de la diferenciación, ¿sí? Entre lo que tiene que ver una conducta que tenga, aunque sea repetitiva, a una identidad. Y ella ujú, supo separar ujú, muy bien en nosotros y construir este personaje que hoy ves en la pantalla, ¿sí? Pero una herramienta súper inteligente. Y por ahí, esto de que como papás nosotros no vayamos a decir justamente eso. mm, Vos rompés todo, este es un torpe. No, ujú, vos no le des nada, porque si no, este pierde todo y qué sé yo. ujú, No, no. O sea, te olvidaste, pero no es que sos un distraído, claro. qué sé yo. Porque si no, ya estoy amoldando a esa persona de que, y bueno, ¿qué Ujú, le va a hacer? Soy la oveja negra de la familia. Y bueno, ¿qué exacto. esperaban de O mí? esta cuestión, sos mentiroso, ¿no? No estás diciendo, acá mentiste, en esta situación mentiste, no te acostumbres a mentir, es mejor siempre decir la verdad, allá decirle a una persona, sos mentiroso, ¿no? Hay personas que dicen, como vos decías recién, sos la oveja negra de la familia, entonces, ¿para qué me voy a esforzar para que me vaya bien si yo soy la oveja negra de la familia? Claro, o por ejemplo, decir, sin nada, no puedo hacer nada si voy a terminar siendo un desastre. Porque toda la vida me dijeron que yo soy un torpe, que rompo todo. Entonces, ¿rompiste esto o realmente sos un torpe? Más de una vez como papá vamos a llegar a la conclusión, sí, es un torpe. ¿Entendés? Pero lo importante es no marcarle a la persona, no subrayar eso como una identidad, sino como
como un acto que tiene que Ujú. tener más cuidado, generar un poco de- de costumbres, de tener específico cuidado cuando hace tal cosa, porque le sucede eso, pero qué fuerte y qué feo que es cuando pasan los años y descubrimos personas de que el inicio de la Ujú, identidad que tienen es porque se lo marcaron negativamente sus padres. ujú, Ahora me puse a pensar en personajes bíblicos mm. que tenían, O sea, gente que se considera eh, cristiana, seguidora de Dios, espiritual, ¿puede tener este tipo de pensamientos? yo no solo me atrevo a decir que puede, yo te digo que los tiene y no los identifica, y como Mm, no entran dentro de los dos rangos, que es el físico y el espiritual, no le prestan atención y dañan sus relaciones interpersonales. Básicamente se dañan a sí mismos, pero cuando vos ya te acostumbraste a dañarte a ti mismo diciendo cosas, a ti mismo dije, ujú, ay, sonó. che, se va para Centroamérica. Eh, Cuando ya te acostumbraste a dañarte a vos mismo, se te hace normal después dañar a otras personas. Claro, sí, porque si vos sos tan duro, Naturalizás. si sos tan duro con vos mismo, ya podés también tratar así al resto. Total, Sí. ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros no nos podemos separar de nosotros mismos, pero la gente se cansa. O sea, Claro. nosotros podemos maltratarnos y no nos queda otra que vivir con nosotros, pero la gente se cansa y en algún momento ese maltrato termina convirtiéndose en soledad, porque ya nadie quiere estar cerca de alguien que maltrata a los demás. O que todo el tiempo está viendo lo malo. Pero me contás qué personajes bíblicos lucharon con esto, que te Te voy a acuerdes. contar, pero después de esta pausa. ¿No? Escucha, quiero aclarar algo, déjame decir, porque lo sacaste vos y a mí me pareció muy interesante. Vos sabés que con la carnalidad, ¿sí? Las tentaciones carnales, que se habla muchísimo en todos los ámbitos religiosos y los no también, hay una gran solución y es huir. Mm, La Biblia dice, ante la carne, los pecados que tienen que ver con carnalidad, con cosas nuestras, está en un lugar donde todo el ujú, mundo se droga, lo primero que tenés que irte. ujú. Ante una tentación sexual, tenés que irte. O sea, tenés que, dice, Huir. Ujú, huye, ujú, huye de las pasiones. Pero al mundo, por ejemplo, y a las cosas de este mundo, Dios te dice, no las ames. No mm, las ames, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no las ames. Pero en la mente es el único lugar en donde Dios nos dice que nos tenemos que parar de manos mm, y pelear contra eso y refutar esas cuestiones. Y ujú, fíjate que el espíritu está dispuesto. Normalmente la persona tiene el espíritu dispuesto, tiene esto de salir de esos ámbitos del mundo, solemos decir claro. nosotros, ¿no? Esas Ujú, cosas de la carnalidad, pero no así con la mente. mm, Entonces viven pensando que el diablo les está atacando cuando en realidad no están educando su mente. mm. ¿Sí? Están creyendo mentiras de la mente. Claro, y es que esto es tan importante que te lleva a hacer un podcast de esto, Exactamente. una serie, Ujú, ¿me entendés? O sea, te lleva a trabajar en esto. Así que prestame atención ujú, porque fíjate que encontramos, por ejemplo, a Moisés ujú, cuando es llamado, está en el desierto, después de ujú, haber matado a un egipcio que corrió y se queda en el desierto. eh, Moisés es llamado por Dios, es atraído por Dios, mm, porque Dios siempre te va a buscar, Él va a buscar que se vayan dando las circunstancias en la vida para atraerte a encontrarte con Él, de alguna mm, manera. Por ujú, eso, cuando sentís que Dios te está buscando, es así. De hecho, ujú, Cantares dice que con cuerdas de amor Dios nos mm. fue trayendo, ¿sí? A veces pensamos que nos trajo, nos enlazó pero con cuerdas de amor, pero del cuello, ¿viste? Claro. Te fue trayendo. Pero, por ejemplo, Moisés es llamado por Dios y comienza a decirle el plan que él tenía para Moisés. Y comienza a decirle la historia de lo que iba a hacer Ujú. y le retrae a sus antepasados. Y dice, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy tu Dios, Moisés. ¿Sabes cuál es la respuesta de él? ¿Cuál? No puedo, porque yo no sé hablar. Mm, No puedo. Yo tengo dificultad para hablar, no puedo hablar. E insiste Dios con él una y otra vez, hasta que al final le termina diciendo, ok, está bien,
Aarón va a ir con vos, ¿sí? Y él va a hablar por vos, y después Aarón termina siendo un problema en el liderazgo solo porque él no se animó. Como si fuera que Dios no conocía a Moisés, como si fuera que Dios no sabía que él era tartamudo, que le costaba hablar. O sea, muchas veces tenemos este tipo de pensamientos y de respuestas hacia desafíos grandes que tenemos, como si fuera que el que nos creó no nos conoce y no sabe cuáles son nuestras limitaciones. No, cuando el texto de la Biblia que dice, no, pero yo soy muy chico, yo soy muy chico. Y Dios le dice, no, no digas que sos muy chico porque a todo lo que yo te Jeremías. mande, Ujú, Jeremías, no había nombrado el ujú. personaje, le dice, no digas que sos chico porque a todo lo que yo te mande, vos vas a ir y lo vas a hacer. O sea, habla de esa capacidad que Dios nos da. Y fíjate que, creo que no tiene nada que ver con eso, pero me encantaría decirlo, eh, en este mundo, en esta era, en esta temporada, Ujú. la mujer no tuvo tanta relevancia en toda la historia de la humanidad como ahora. La voz femenina es escuchada, la voz femenina puede ser interpelada, pero es tomada en cuenta. Nunca hubo tantas posibilidades. Lo segundo, nunca hubo tantas posibilidades para los adolescentes como ahora. Mm, De hecho, los padres se suelen vestir como el adolescente y ya no es más el deseo de ser adulto y llegar a cosas, sino que el deseo de la sociedad es tirar a ver cuánto más la joven podés eterna llegar a ser. adolescencia, ¿no? Bueno, eso de Ujú, lo de las adolescentizaciones es ujú. otro tema Importante. Ujú. complejo. Pero fíjate que un niño hablando y diciendo un par de factos, un adolescente contando y explicando y qué sé yo, todo lo demás, hoy por hoy ya se ganó un espacio. ¿Por qué? Porque son los que le enseñan a sus padres a cómo a trabajar en una tablet, a cómo Ujú, usar un celular al abuelo, qué sé ujú. yo. O sea, Hasta hoy algunos pueden tener ingresos económicos impresionantes siendo adolescentes. contame un poco de eso, que tengo un hijo adolescente que es una máquina de tragadita, por ahí podemos zafar, contame un poco de eso. Pero la realidad es Ujú. que hasta los personajes bíblicos, hasta los más relevantes, hasta aquel que con su vara tocó y el mar rojo se abrió en dos, también tuvo crisis internas y Ujú, pensamientos. Eso nos lleva de ujú, alguna manera a decir, no, no solo todos tenemos esta situación, no solo vos la tenés a esta situación, sino que ujú, aparentemente te va a acompañar toda la vida. Y a ujú, mí me gusta cuando después de 2 décadas de consultorio y de pacientes y qué sé yo, a mí me gusta cuando vos contás una historia acerca de ujú. algún paciente tuyo. Bien, viene bien para que la gente por ahí también pueda ver que es más común de lo que uno piensa. Conocí a una chica que se llama Sofía y ella tenía se destacaba en todo. Era una mujer independiente, resolutiva, que estaba siempre dispuesta y disponible para ayudar a los demás. Ahora, ¿cuál era el problema de Sofía? Que le costaba mucho recibir ayuda, le costaba mucho pedir ayuda. Entonces, la crisis de ella siempre tenía que ver con que no quería molestar a la gente. No quiero voy a andar molestando con mis cosas, ya tienen bastante con lo suyo, yo me arreglo sola, yo voy a poder con esto. Y siempre que necesitaba algo de los demás, por más insignificante que sea, se disculpaba, antes, durante y después. ¿No? Ay, discúlpame que te molesto con esto, ay, perdón por sacarte de lo que vos estabas haciendo. Hasta para mandar un mensaje de texto usaba esas frases, ¿no es cierto? Tardaba más tiempo Ujú. describiendo la disculpa que lo que quería Sí, te hacer. pido perdón por molestarte justo a esta hora, seguramente. Y ahí ya te das cuenta todo lo que sucedía después porque empezaba. Seguramente estás ocupado, seguramente ahora estás haciendo, ¿no? O sea, ya armándose un escenario de lo que la otra persona estaba haciendo, pero ahí lo que también se puede ver es cuál crees vos, que me estás mirando, que nos estás escuchando, que podría ser esa voz interna, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de
no molestes, no seas una carga, Mm. no quedes como pesado, no estés molestando a la gente. Ay, ya ¿No? seguro ahora está diciendo de todo de mí porque yo le estoy molestando, entonces no me va a Exacto. querer tanto como antes. Es más, en estos días escuché a un familiar de Sofía decir, si Sofía te pide ayuda, es porque ya es gravísimo. Si no, se las va a arreglar sola, ¿no? Si te pide ayuda es porque ya intentó todo, buscó todo y no lo pudo resolver, ¿no? Entonces, recién ahí, no está mal. No, hasta parece bueno que Ujú. ella busque la independencia y todo lo demás. Lo que no está bien, lo que no se está viendo es que ella no es que es totalmente independiente, sino es que le prefiere a veces arreglarse como pueda Ujú. solamente por no pedir ayuda. ¿O cómo te llevas cuando recibís esa ayuda? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Sentís que le debes eternamente porque esa persona te ayudó en esa situación? ¿No? Esa sensación de vergüenza, de pesar, ay, porque me ayudaron con esto, ¿no? Sintiendo que es una pesa. Y me gustó eh, una frase que dice que la verdadera autonomía no es no necesitar a nadie, sino poder estar en pie solo sin tener miedo de apoyarte en alguien cuando lo necesitas. O sea, sino poder estar en pie solo, o sea, hacer las cosas independientemente, ¿no? Pero no sentir que no podés apoyarte en alguien cuando lo necesites. Vos sabés que a mí me pasa algo con respecto al accidente doméstico que tuve. Me corté, me amputé la mitad de mi falange del dedo índice en un accidente doméstico. Entonces, por casi 2 meses yo no puedo hacer cosas con mi dedo. Y ayer estaba, por ejemplo, tratando todo el tiempo de acomodar unos, ¿cómo se dice esto? Botones, Botones. Ujú. botones, pero de una manera rara que tiene. Y de un lado lo puedo hacer, sé que lo puedo hacer. Y del otro lado tardé unos segundos hasta que me animé y le pedí a David ahí si me podía llegar a ayudar. David se ve que nunca había hecho eso con uno de los botones, porque estuvo media hora, pero no tuve problema de pedir ayuda en lo que puedo, en lo que no puedo realizar. Y eso fue algo que me ayudaste vos. Vos cuando me decías, pues mira, lo que vos puedes hacer está bien, pero no te enojes, no te pongas mal. Dices, pedí ayuda, naturalizar y dale para adelante. Ya en algún momento vas a poder hacerlo. Y eso como que me hizo muy bien porque ayer pude agarrar y decir, pedí, che, dame una mano y listo. En lo que no puedo pido ayuda y está todo bien. Y después me Ujú. arreglo solo con el resto de las cosas. Exacto. Y algo que también uno tiene que tener en cuenta y tiene que ver con esto que vos me decís es el tema de la rumiación. Porque una cosa fue el accidente doméstico que tuviste, El estilo vaca, decís vos, rumiación. claro, tiene que ver con eso. Una cosa es el accidente doméstico que tuviste y otra cosa es que estés toda tu vida, todo lo que resta de tu vida, o por lo menos este tiempo diciendo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me corté? ¿Qué tonto que fui? ¿No? Y todo el tiempo lamentándote por algo que ya sucedió, que no se puede volver el tiempo atrás, que ya no lo podés cambiar, Sí, lo único sino que, que tenés lo que único, convivir con eso. lo único de la mente de cada vez que un nenito me diga high five, yo le voy a decir high 4,5. O sea, nada, después el resto no pasa nada. Claro, pero mucha gente se puede llegar a equivocar, puede llegar a tener, puede fallar, puede hacer algo que está mal, o puede tener un accidente involuntario o algo voluntario, pero que trae consecuencias, ¿no? Que trae tristeza, que trae dolor, cualquier tipo de situación. El tema es qué aprendizaje nos deja esto que nos pasó. Bueno, pero esto de rumiación, explicame un Ujú. poquito más porque Esto de estar pensando todo me el quedó la tiempo. vaca Lola ¿no? en la cabeza. Por De ejemplo, repente empezó a sonar, por ejemplo, tiene qué tonto que cabeza. soy, por qué agarré así el hacha, por qué. Ah, esto de masticar y masticar y Exacto, sí, sí, masticar. una y otra vez, como deseando volver el tiempo atrás. Hay mucha gente que comete algún error, alguna equivocación, eh, y no puede salir de esta cuestión de ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso?
¿no? Y en vez de salir de ahí y decir, bueno, ¿qué enseñanza me deja esto que me pasó, este error que cometí, lo que sea? Estoy todo el tiempo culpándome por esto, sin Yo, aprender la lección o sin crecer con esto que nos sucede. yo me imagino, viste que te hago los cortes y te pregunto, yo me imagino a la gente diciendo, ay, otra vez hablando de déjale que hable la señora esta, la chica esta, déjale que hable. No me importa, señora, acá me invitó mi esposa y yo vine como buen obediente que soy. Pero viste que está la gente una época que había que vos ¿Viste te cómo la preguntabas. mente, no? O sea, mientras yo estaba hablando, cómo la mente de él estaba yendo a qué piensa la gente. Así, así trabaja nuestra mente. Y que Por vos, ahí la y que vos sos todo lo señora, que está bien porque y la señora o la adolescente o el joven que nos está te mirando, gustaría. no está pensando eso. Pero fíjate cómo tu mente te llevó a pensar de que hay gente que te critica y que no te quiere ver en este podcast. Es que vos sos todo lo que está bien, te quieren escuchar a vos. Yo estoy acá simplemente porque apoyo el vaso de agua. Pero te quiero, viste cuando una época hablaban y decían, ¿por qué te pasa esto? No te preguntes más por qué, preguntarle a Dios para qué, ¿viste? Ujú. Y yo una época me acuerdo de eso y digo, bueno, no voy a preguntar por qué, voy a preguntar para qué, para qué, para qué, para qué. O sea, me quedé rumiando Ujú, exactamente lo mismo. ujú. Ahora, ¿cómo reemplazo eso? Fíjate qué importante que es. Esto me hace acordar a gente que trabaja con vos y en algunas oportunidades te venían con problemas. ¿Te acordás? Te venían con problemas y tu frase era, ¿y qué solución tenés para esto? Imagínate si ese mismo ejemplo lo hacemos nosotros con nuestros pensamientos. Wow. ¿No? Entonces, ay, tengo este problema, tengo esta situación. Y en vez de estar diciendo, tengo, o sea, una y otra vez pensando en tengo este problema, tengo esta situación, ¿cómo voy a hacer con esto? Empezar a usar nuestra mente para identificar cuál es el problema, lo que nos está quitando el sueño, lo que nos limita y empezar a encontrar soluciones. ¿Sí? Siento Mm, que soy un burro, que no sé. Bueno, en vez de quedarte con eso, no, sabes que yo no sé, escuché personas que durante años se escudaban detrás, no, lo que pasa es que yo no estudié, no terminé la primaria, entonces, ¿no? ¿Y qué hiciste para cambiar eso? No, lo que pasa es que a mí no me gusta cómo me veo. ¿Qué hiciste para cambiar eso? No, no quedarnos con el pensamiento, sino buscarle soluciones a ese pensamiento ok. para poder cambiar y para poder crecer. Entonces, pensar mucho o todo el tiempo estar pensando, 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 no necesariamente significa que sea algo bueno eso. Claro. Porque la cosa no va por si pienso o no pienso, sino por la herramienta que, que utilizo en cuanto a eso. Ujú. Por eso te quería hablar. ¿Y qué pasa en el caso específico, por ejemplo, de esos pensamientos que aparecen solos? Porque hace un tiempo estuve vos te acordás, pues la conté como 1000 veces, pero hace un tiempo estuve en Shanghai y me fui un día antes, ¿te acordás? Ujú. Te confundiste la fecha. Bueno, Que mejor que haya sido un día antes y no un día después. Ese quería sí que hubiese mucho sido volver, un problema grave. sí, la había pasado muy mal, quería mucho volver y me fui un día antes. Así que estuve como en el del aeropuerto ahí metido. Ujú. Y ese aeropuerto sí que es gigante. Y yo veía todo el tiempo, veía cómo salían y despegaban y aterrizaban Mm. aviones. Y de ahí que salió una frase para una serie con la que trabajamos, en donde yo digo que el pensamiento es el aeropuerto donde aterrizan y se van todo tipo de ideas. Mm. ¿Sí? Y mi papá hace muchísimos años fue parte de un material que se llama Vía Abundante, hecho en, no sé, como 90 idiomas, y en una de las clases decía que uno no puede evitar que los pájaros vuelen por encima de su cabeza, pero sí que hagan nido. Entonces, pensando en esas Mm. dos cosas, eh, ¿qué hago cuando los pensamientos aparecen solos? ¿Qué Ujú. hago cuando los pensamientos no se pueden evitar? ¿Se entiende? Sí, Ok. sí, se entiende y eso es, uno tiene que, por eso tiene que conocerse, por eso
es tan importante con lo que arrancamos hoy, que hablábamos de esta cuestión del diálogo, ¿no? De hablar con nosotros, de cuestionarnos, de vernos como en tercera persona, de poder observarnos como si fuéramos, si fuera la vida de otro, porque necesitamos identificar cuáles son esas voces, cuáles son las voces que a nosotros nos están limitando, cuáles son esas voces que a nosotros nos están teniendo una versión distorsionada de nosotros. En primer lugar, identificarlas, después observarlas y después cuestionarlas, ¿no? Y decir, ¿esto que yo pienso es real? ¿Así es? Esto es real. Esto abarca... ¿Qué estoy diciendo? Exacto, ¿esto ¿Es abarca todo lo coherente que esto? soy o tiene que ver con situaciones específicas que me sucedieron y yo ya estoy encasillando mi vida, me estoy poniendo una etiqueta de algo que no tiene que ver con mi esencia en sí, sino que tiene que ver con una situación específica? Y después, ¿qué hacemos con esto? Porque muchas veces hay personas que llegan hasta, sí, no, yo pienso así de mí, sí, yo tengo este pensamiento, yo pienso que no puedo avanzar en la vida hasta que yo no solucione esto, ¿no? Yo no puedo avanzar en la vida hasta que yo no solucione lo del dedo. O sea, si yo no soluciono lo de mi dedo, no voy a salir más a la calle, no voy a encontrarme más con gente, No no voy a voy a ir más subirme. al gimnasio. Exacto, en eso te gustaría, pero no se puede. Hay que Bueno, seguir. bueno, está bien. Entonces, me quedo, identifico cuál es el pensamiento, pero no hago nada. Ah, Lo que necesitamos hacer y lo que yo me sentiría satisfecha cuando termine este podcast es que vos puedas identificar cuáles son esas voces, pero no solamente para saber, sino para decidir qué vas a hacer con ellas. Y ahí podríamos decir que no elegís cada pensamiento que golpea tu puerta, pero sí podés decidir a cuál le vas a dar la llave de tu casa. ¿Sí? ¿A qué me gustó, pensamiento ¿eh? y a qué voz le vas a dar importancia? ¿A cuál voz vos vas Bueno, pero, a obedecer? pero generemos algunas preguntas prácticas para que nuestra cabeza vuelva a resetearte. Y acá yo quiero contarles a ustedes que con Erika tenemos 3 hijos y los 3 son muy diferentes, los 3 viven etapas de su vida, Ujú. adolescencia, niñez y una niñez de 4 años, la otra, eh, con la que tenemos que trabajar bastante en algunas cuestiones. Y ella nos ha dado a lo largo de la vida algunas herramientas, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Es como sencillo, ¿no? Pensar lo que estás diciendo, fíjate lo que estás diciendo, pero lo segundo que nos llevaste mucho a trabajar a uno de nuestros hijos es eso que vos estás pensando, ¿es un hecho o es una interpretación? ¿Es real o Mm. es lo que O es mi vos, mirada. claro, es Ujú, lo que vos te imaginás? O sea, ujú, tirame una o dos herramientitas más ahí que tengas debajo de la ujú, manga, porque honestamente para nosotros fue muy bueno y después los empezamos a hacer nosotros solos y decir, esto que estoy pensando, ¿es así o yo nomás pienso que es así? Si es así, por, ¿por qué yo pienso así? Si no es así, ¿por qué estoy interpretando nada más así? Y ahí como que enganchamos la cadena de la bicicleta para poder seguir. ujú. Sí, por eso es muy importante esta cuestión de preguntarme a mí misma, ¿qué me estoy diciendo? Mm, ¿Estoy siendo dura conmigo? ¿Estoy siendo muy autoexigente? ¿Por qué me insulto como me insulto? ¿Por qué digo esas cosas de mí? ¿Por qué considero que los demás me ven de esta forma? ¿Qué evidencias tengo? mm. ¿Qué evidencias tengo de que esto es así como lo estoy pensando? ¿Estoy definiendo una situación o me estoy definiendo a mí mismo por esa situación? Y la otra es, Mm. este pensamiento, por más que sea así, ¿me va a ayudar a salir adelante o me va a empantanar nomás Mm. porque si no, tengo que empezar a buscar en mi cabeza la resolución. Ujú, Vos lo trajiste a colación a esta movida de nuestros equipos de trabajo, que llegó un momento donde todo era preguntarle a Andrés, ujú, preguntarle a Andrés, preguntarle a Andrés. Entonces, salimos con esto. No podés venir a preguntar si no tenés por lo menos 3 respuestas. ujú, ¿Qué hizo esto? Primero, me hizo la vida más fácil a mí y que el startup de trabajo se pueda desarrollar también. ujú. Claro. Ya después de un tiempo, solo pocas preguntas venían
a la mesa de trabajo, obviamente la más heavy, sí, cuando está todo podrido, pero muchas resolvían, porque al encontrar la solución ya no había que ir a preguntar cómo lo íbamos a hacer, sino que ya la habían encontrado en el equipo. Entonces, por ahí también pensar esto, es decir, cuando llega la hora, cuando llega el momento, y estoy pensando todas estas cosas, che, ¿realmente esto es así? Y Ujú, si no es así, ujú, bueno, salgo por la vía de un escape, pero si es así, bueno, ¿cómo lo voy a cambiar? ujú. No puede Y ser. no, y no caer tampoco en la psicología positiva y real que me dices, todo lo puedo, soy perfecto, hago todo bien, porque eso ya también es una exageración, sino que hay que tener pensamientos realistas. O sea que voy a decir que esas 3 frases que tiro yo cuando me levanto y soy lindo, soy lindo, soy lindo, no sirven. Para mí sos perfecto, pero, Imagen surrealista. pero necesitamos entender eso, ¿no es cierto? De que tenemos que tener pensamientos realistas, ser conscientes de que hay cosas que no las hacemos bien, que no somos perfectos, que nos equivocamos, pero también ser empáticos con nosotros, tenernos paciencia, darnos ánimo, fortalecernos y no quedar como siempre en esta cuestión de, ay, lo tendría que haber hecho mejor, tendría que haberme esforzado más, sin darnos crédito a cosas. Bueno, Obviamente que siempre se puede mejorar, pero algo bien tenés que haber hecho, ¿sí? señor, Cuando señor. cocinás, por ejemplo, y te sale rica la comida, no está mal decir, che, qué rico que me salió, ¿no? No, y si alguien te lo dice es como, no, esta vez nomás fue un golpe de suerte. No, ¿por qué no tener un halago hacia vos? O sea, ¿por qué vos mismo no te podés halagar? Ok, Ujú. quiero regalarte un pasaje bíblico que sé que lo amas. Está en Romanos 12:2 y dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ujú. Transformá tu cabeza por medio de la renovación del entendimiento De cómo pensás, de ¿no? cómo pensás. Transformá. Y Ujú, acá yo creo que esto es clave. Eh, si Dios fue quien me creó, Él es quien me conoce, ujú, Él sabe porque elaboró eso. Y la mejor manera de saber cómo utilizar el producto de la vida que Dios me dio es ver que en la caja ujú, viene el instructivo y que puedas ver qué dice Dios acerca de esto. ¿Qué dice Dios que vos sos? ¿Qué dice Dios de cuáles son los planes que tiene para tu vida? ujú, Y ante cualquier circunstancia de la vida, preguntarte y preguntarle a la palabra de Dios, ¿qué piensa Dios acerca de esto? mm, Y Dios dice que renueve mi mente. Eso quiere decir que todo el tiempo voy a tener pensamientos basura. ujú, Todo el tiempo voy a tener pensamientos basura y necesito volver al eje. ujú, Necesito volver a lo que Dios dice acerca de mí. Y a todos los que les gusta a jugar con inteligencia artificial y todo lo demás, eh, yo vengo jugando con un par de cosas. Definime en una palabra, no, mentira. ujú. Yo vengo jugando con esto de que es, estoy pasando por esto, me ocurre esto, pienso tal y tal cosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto cuando tengo estas crisis? Mm, Y está increíble porque automáticamente por lo menos las veces que lo hice yo, te comienzan a poner pasajes bíblicos. Incluso le dije, bueno, afirmame con otros pasajes bíblicos cuál es el pensamiento de Dios para esto. Y después le dije, ¿puedes orar por mí? A ver, el tipo hacía todo. Eh, pero hoy tenemos tantas herramientas fáciles al alcance de nuestra mano para ser intencionales. La pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de esta mm, situación y los planes que tiene para nosotros ujú. de reemplazarlos? Sí, y viste que la verdad que está en esa frase, ¿no? Te vas a transformar cuando renueves tu manera de pensar. O sea, vas a poder ser esa mejor versión tuya el día que puedas aprender a renovar tu manera de pensar. Es como que hay que sacar todos esos pensamientos y modificarlos, retocarlos, mejorarlos, porque hay mucha gente que quiere cambiar lo que hace sin cambiar lo que se dice.
Ok, qué bueno que está eso. Sí. Hay gente que quiere cambiar lo que hace sin cambiar lo que se dice a sí misma. Por eso te desafío que en estos días este episodio de las voces internas te pueda llevar a cambiar esos pensamientos y puedas hablarte verdaderamente como necesitas hablarte, como le hablarías a la gente que amás. Empezá a amarte así como amás a esa gente con la que te rodeas y le decís cosas lindas. Eso necesitas empezar a hacerlo con vos. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos podés encontrar en YouTube, nos podés encontrar en Spotify. Acá abajo seguramente está saliendo en este momento a dónde tenés que hacer clic para poder escuchar y para poder recomendar a otros, porque hay vendas que necesitan salir, porque la mente miente.